Bien, ese es el gran tutorial que va a resumir el método matrizal de rigidez en el contexto del ejemplo 4.8, el cual es muy importante y muy presto se da muy bien para poder entender de qué se trata realmente el método matricial de rigidez directo. En el ejemplo 4.8 se nos pide encontrar matrices de rigidez de esta estructura conformada, se puede considerar una viga conformada por dos elementos viga, AB y BC, con diferentes propiedades, cada uno de esos segmentos. Entonces se nos pide escribir las ecuaciones matriciales de rigidez para cada elemento y asumir que no ocurre flexión normal al plano del papel o al plano de la pantalla. Y además se nos solicita encontrar la matriz de rigidez global de la estructura. En esta instancia analizaremos por qué el autor vino y nos solicitó eliminar la acción, o más bien la flexión fuera del plano de la pantalla o, o fuera del plano del papel. Si vemos en tres dimensiones la figura correspondiente al problema, en realidad tendríamos algo como esto. Y vamos a suponer además de que le vamos a colocar una restricción, un empotramiento, si ustedes quieren llamarle, en el extremo A y libre en el extremo B. De tal forma que le vamos a aplicar una fuerza PXB en el punto B, o más bien este sería el punto C en realidad, ¿sí? Este es el punto B, este es el punto C, entonces este sería PX C. Entonces la reacción en A tendría que ser algo como esto. Actuando en la dirección opuesta del eje X positivo, o sea, en la dirección del eje X negativo en el punto A, y esa sería una reacción. Por eso el término, o más bien la terminología que se utiliza es R algo. En este caso la reacción de la fuerza en X en el punto A. Y como la fuerza en C, en la dirección del eje X, es una fuerza aplicada, utilizamos P. En la dirección X, en el punto C. En el punto C, perdón. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, que en el punto... Este sería el punto B, este sería el punto C. Entonces, en el punto C vamos a tener un desplazamiento longitudinal de este tipo. Y vamos a decir que tenemos una acción en el plano XY, porque en realidad toda acción importante está teniendo lugar dentro del plano XY. Entonces, ¿cómo sabemos de que eso es así? Bueno, simplemente porque podemos decir de que el eje neutro, en realidad, si lo trazamos aquí, el eje neutro, en realidad yace sobre el plano XY. Y no importa cuánto se va a desplazar el punto C en la dirección X, o sea, cuánto sea el valor de este desplazamiento U sub C,
el eje neutro va a continuar y va a yacer, va a seguir definido en ese plano XY. Entonces se dice que esa acción en el plano XY la que tiene lugar debido a la fuerza axial aplicada PXC. Es decir, la fuerza axial va a generar solamente acción en el plano. El caso de la torsión es similar al de la carga axial, en que, aunque hay un par de diferencias y que las vamos a ver más adelante, sin embargo en general se puede considerar de que la acción generada por la torsión tiene lugar solamente, se puede considerar para propósitos de análisis estructural, que tiene lugar dentro del plano XY. Es decir, más allá de que ocurre un fenómeno de alabeo para secciones que no son circulares, que sería el caso más general, al ser aplicado un torque como PMXC y que generaría una reacción, un torque reactivo en el punto A, RMXA, y un ángulo, ¿verdad?, de giro θXC, ángulo que giró la sección respecto al eje X en el punto C. El hecho es de que el eje neutro realmente continúa definido exactamente en donde se encontraba antes de ocurrida la torsión, es decir, yaciendo sobre el plano XY. Es decir, la acción se considera en el plano XY para la torsión respecto del eje X. Lo mismo se puede decir de la flexión respecto del eje Z. Si se aplica, o más bien, antes de hablar de la flexión respecto del eje Z, generada directamente por un momento respecto al eje Z, vamos a hablar en realidad de lo que provoca una fuerza en la dirección Y aplicada, por ejemplo, digamos en el punto C. Entonces ese es el punto A, el punto B y el punto C, en donde hemos restringido A de tal forma de que tengamos una reacción vertical y también un momento respecto del eje Z que iría en ese sentido. Por eso la flecha va en la dirección negativa, la doble flecha va en la dirección negativa del eje Z debido a la aplicación de una carga como esta, PY positiva en el punto C. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Definitivamente va a haber una deflexión B debido a este desplazamiento que va a tener lugar este punto, y vamos a tener también una rotación de la curva que define al eje neutro, digamos, de esta viga, y esa rotación va a tener lugar respecto del eje Z. Y por eso decimos que aquí ha tenido lugar un ángulo, una rotación θ sub zc y un desplazamiento vertical B sub c, debido a la aplicación de una carga P, Y, C. Entonces observen cómo la carga P, la fuerza P, Y, C, una fuerza vertical en la dirección del eje Y, no solamente genera una rotación respecto del eje Z, perdón, no solamente genera un desplazamiento respecto al punto en la dirección Y,
Una carga en la dirección del eje Y, en el punto C, no solamente genera un desplazamiento en la dirección del eje Y, sino además una rotación respecto del eje Z. Eso es lo que se conoce como acoplamiento entre fuerzas en la dirección y desplazamientos en la dirección del eje Y rotaciones respecto del eje Z. Pero lo importante en esta instancia es observar que esa acción tiene lugar siempre dentro del plano XY. Porque el eje neutro en realidad de la viga va a continuar, la elástica más bien dicha, va a continuar definida en el plano XY. Entonces por eso decimos que la acción tiene lugar en el plano XY para una fuerza aplicada en el punto C en la dirección Y. Si aplicamos un momento respecto del eje Z en el punto C, entonces va a tener lugar un fenómeno similar al que ocurre, al que describimos cuando aplicamos una carga en la dirección vertical Y en el punto C, PYC. Entonces, ¿qué habíamos dicho que ocurría? Bueno, va a ocurrir, va a tener lugar una rotación respecto al eje Z en el punto C, y además va a tener lugar un desplazamiento en la dirección del eje Y. Entonces observen cómo el momento respecto al eje Z está relacionado con no solo con la rotación respecto al eje Z, sino también respecto al desplazamiento en la dirección del eje Y, el eje vertical. Entonces acoplamiento entre flexión, rotación respecto al eje Z y desplazamiento en la dirección del eje Y, es algo que tenemos que tener bien presente que tiene lugar, pero lo importante es que la acción continúa definida dentro del plano del eje acción tiene lugar dentro del plano de XY, porque la elástica en realidad no se va a desplazar fuera del plano XY, va a continuar definida en dicho plano. Entonces por eso decimos que la acción de un momento aplicado respecto al eje Z tiene lugar en el plano XY. Es acción en el plano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de una fuerza aplicada como esta? Una fuerza aplicada como esta, P sub Z C, o sea, una fuerza en la dirección del eje Z, pero aplicada en el punto C. ¿Qué pasa? Bueno, esta fuerza va a generar ¿qué? Un desplazamiento en esa dirección, en la dirección del eje Z. Aquí estaría W sub C, perdón. Y además una rotación respecto del eje Y. Estaría el eje Y proyectado en el punto C. ¿Sí? Entonces esta rotación está teniendo lugar respecto al eje Y.
Entonces se ve que hay un acoplamiento entre cargas aplicadas en la dirección Z, desplazamientos en la dirección Z y rotaciones respecto al eje Y. Pero la acción en este caso es fuera del plano XY, porque resulta que el eje neutro, que una vez estuvo ubicado sobre el plano XY, ahora ya no lo va a estar. Entonces se observa como esta curva que define el eje neutro, de hecho ya no está ubicada sobre el plano XY, luego de acontecida la acción de la carga P sub ZC. Entonces por eso decimos que es acción fuera del plano, y esta es común desestimarla en problemas de marcos, de vigas y marcos, cuando estamos haciendo un análisis bidimensional de esos problemas. Finalmente, ¿qué ocurre con la aplicación de un momento respecto al eje Y? Entonces se observa que este momento es positivo, el que se está aplicando en el punto C, PMYC, y la acción que va a generar es que no solamente una rotación respecto del eje Y en el punto C, simbolizada por este ángulo, θ sub YC, sino además un desplazamiento en la dirección en la dirección Z en el punto C, W sub C. Entonces se dice que hay un acoplamiento entre desplazamiento rotacional respecto al eje Y desplazamiento longitudinal o traslacional en la dirección del eje Z, debidos a la aplicación de un momento como este respecto del eje Y. Pero la acción es de hecho fuera del plano, porque va a generar un desplazamiento de lo que antes era el eje neutro de la viga respecto de su posición inicial, que yacía sobre el plano XY. Ahora ya no va a estar más sobre el plano XY, ya no va a yacer más sobre el plano XY dicha curva elástica, tal y como se muestra aquí en esta figura. Entonces por eso se dice que la acción es fuera del plano XY, la que genera un momento respecto del eje Y en cualquier punto de la viga. De hecho, aquí pues simplemente lo ejemplificamos a través de la aplicación de un momento respecto al eje Y en el punto C, PMYC. Acción fuera del plano debida a momentos respecto del eje Y. Entonces solo estábamos enumerando las razones por las cuales en problemas definidos en el plano XY, en problemas bidimensionales, no vamos a tomar en cuenta los desplazamientos en la dirección del eje Z ni las rotaciones respecto al eje Y. Entonces, ¿cuál era el primer paso que teníamos que seguir? Bueno, simplemente se trataba de eliminar dichos grados de libertad de la matriz de rigidez que nos quedó para el elemento con acción tridimensional, para espacios en 3 dimensiones, para marcos en 3 dimensiones, el que habría que utilizar, la matriz de rigidez o la relación fuerza-desplazamiento que habría que utilizar para problemas de marcos tridimensionales, que como bien sabemos era de 12 por 12, con 6 grados de libertad en cada nodo.
Sin embargo, ahora nos va a quedar, al reducir 2 grados de libertad por cada nodo, nos va a quedar una matriz de rigidez en realidad de 8 por 8, con 4 grados de libertad por cada nodo. Eso para cada uno de los elementos de esta estructura. Entonces estos serían las matrices de rigidez para cada uno de los elementos A, B y BC, escrito todavía en términos de las fórmulas para los coeficientes de rigidez, pero es necesario calcular en base a estas propiedades numéricamente dichos coeficientes. De lo que estamos hablando en realidad al formar la matriz de rigidez y la relación fuerza-desplazamiento para cada uno de los elementos, en realidad es de encontrar estas fuerzas, las fuerzas de miembro, las que tenemos aquí. Estas serían para el elemento AB. Y estas serían para el elemento BC. Y dichas fuerzas simplemente son una respuesta de cada elemento ante la aplicación de las fuerzas en cada uno de los nodos de la estructura en los diferentes grados de libertad de la estructura. Entonces son una respuesta ante dicha acción, ante dichas acciones externas. Eso es lo que son estas fuerzas. Y por supuesto que van a ser función de sus propiedades de rigidez, las que tenemos aquí. Y las hemos escrito en términos de los desplazamientos relevantes para cada nodo de la estructura, o sea, los grados de libertad. Entonces, ¿qué tenemos? F igual a K por delta. Esa es la ecuación que tenemos aquí planteada. Y es nuestra labor, en primera instancia, encontrar cada uno de estos coeficientes y numéricamente, evaluar numéricamente, para poder evaluar numéricamente el problema en cuestión. Entonces aquí estaría la matriz de rigidez para el elemento AB. Aquí estaría la matriz de rigidez para el elemento BC. Entonces es importante recordar, o más bien hacer notar cómo, por ejemplo, el elemento AB, para el elemento AB son relevantes los grados de libertad U sub A, o sea, el desplazamiento de la dirección X en el punto A, U sub A, B sub A, desplazamiento en la dirección Y en el punto A, teta sub X A, desplazamiento en la dirección X, desplazamiento rotacional o rotación respecto al eje X en el punto A, y teta sub ZA, desplazamiento rotacional o rotación respecto al eje Z en el punto A.
Esos mismos grados de libertad se repiten, solo que para el nodo B, y asociado con cada una de estas componentes de desplazamiento, que constituyen los 4 grados de libertad correspondientes al nodo A, están asociados con cada una de ellas las fuerzas F, las fuerzas de miembro, o las fuerzas que son una respuesta de la estructura, o más bien de cada elemento, ante la aplicación de cargas externas en la estructura. Fuerzas también le podríamos llamar a nivel de elemento, en los extremos del elemento, en la interfase con otros elementos. Esas son las fuerzas F. Y lo mismo se repite para el nodo B. Para el elemento B es lo mismo, solamente que ahora los grados de libertad relevantes son U sub B, B sub B, teta sub XB y teta sub ZB. Todos estos grados de libertad que tenemos aquí. Y además, U sub C, B sub C, teta sub XC y teta sub ZC. Todos estos grados de libertad que tenemos aquí. Y asociado con estos desplazamientos, con estas cuatro componentes de desplazamiento, tenemos estas 4 componentes de fuerza, las fuerzas de miembro en el nodo B, y con estas 4 componentes de desplazamiento, con grados de libertad, estas componentes de desplazamiento, estas componentes de fuerza, fuerzas de miembro en el nodo C. Para el elemento BC, en todo caso. Entonces, esta distinción, este superíndice BC, se hace más importante, de hecho, para las fuerzas de miembro, el elemento BC, para las fuerzas de miembro en el punto B, tanto para el elemento AB como para el elemento BC. Porque de hecho esta fuerza es diferente que esta en general, esta es diferente que esta en general, esta es diferente que esta en general, y esta es diferente que esta en general. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, el hecho de que esas fuerzas en general van a ser diferentes. Y no debe confundirse con el hecho de que U sub B para la barra AB debe ser igual a U sub B para la barra AC. B sub B para la barra AB tiene que ser igual a B sub B para la barra BC. Teta sub XB para la barra AB tiene que ser igual a teta sub XB para la barra BC, y teta sub ZB para la barra AB tiene que ser igual a teta sub ZB para la barra BC. Es decir, hay igualdad en los desplazamientos por la condición de compatibilidad en dos nodos, en los desplazamientos de nodos que comparten elementos, o nodos que son comunes a diferentes elementos, pero lo que no son iguales, es decir, son diferentes en general, son las fuerzas de miembro en cada uno de los nodos del elemento. Aunque esos nodos sean los mismos, pero para diferentes elementos. Esto se debe al hecho de que simplemente la respuesta de cada elemento es diferente, porque sus propiedades en general son diferentes. Entonces, este es un concepto muy importante y lo vamos a ejemplificar ahorita, o más bien nos vamos a extender un poco en la explicación a qué nos referimos en realidad con el significado físico de estas fuerzas F y cuál es su relación con las fuerzas P, las fuerzas aplicadas en la estructura global. Entonces supongamos que tenemos a la estructura y la hemos dividido en tal forma de que aquí tenemos el elemento AB y aquí tenemos el elemento BC, y tenemos sus fuerzas a nivel de miembro
aquí para cada uno de los elementos. Entonces, si hacemos equilibrio en el nodo A, por ejemplo, equilibrio en el nodo A, ¿qué vamos a decir? Las fuerzas que tenemos aquí en azul son las fuerzas aplicadas, son las fuerzas externas a la estructura. Y esas fuerzas, la sumatoria de estas fuerzas, la sumatoria algebraica de esas fuerzas tiene que ser igual a la sumatoria algebraica de las fuerzas de miembro que provienen del miembro o de los miembros que llegan a dicho nodo. Por ejemplo, al nodo A solamente llega el elemento AB. Entonces, en realidad solo serían las fuerzas de miembro que llegan al nodo A, es decir, todas estas, FXAB, aquí están, FY de AB, aquí está, MX de AB, aquí está, y MZ de AB, aquí está. Que observen cómo estamos asumiendo que actúan positivas en el miembro, con su signo positivo en el miembro, entonces deben actuar con signo contrario al hacer el equilibrio en el nodo. Entonces todas estas fuerzas aplicadas P también están actuando en sus direcciones positivas. Entonces esto nos permite plantear la siguiente ecuación. PXA, por ejemplo, ¿verdad? PXA, por sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser igual a FXA de AB. O como quieran verlo, podríamos haber dicho que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0 en el punto C, en el punto A, perdón, todo lo que va para allá es positivo para la derecha. Entonces, ¿qué hubiéramos dicho? Que PXA menos FXA de AB, o sea, esta fuerza menos esta fuerza tiene que ser igual a 0. Ahí está. Eso significa que PXA de AB es igual a FXA de AB. Y esa sería una primera ecuación. Podríamos escribir más ecuaciones de equilibrio. Si lo hacemos más ordenadamente quizás, o más rápidamente, podemos hacerlo bastante rápido. Podemos ver, por ejemplo, que PYA tiene que ser igual a FYA de AB. Entonces, PYA es igual a FYA de AB. Eso sería por sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué más podemos decir? Que PMXA es igual a MXA de AB.
¿Y qué más podemos decir? Me faltaría una ecuación que tenemos aquí, ya escrita, de hecho, el solo hecho de tener estos diagramas de cuerpo libre ya nos da un cierto conjunto de ecuaciones que es el que estamos escribiendo ahora. ¿Qué vamos a decir entonces? Que PMZA es igual, tiene que ser igual a MZA de AB. Entonces, en realidad, ¿qué tenemos? Tenemos 4 ecuaciones. Y esas 4 ecuaciones corresponden a cada uno de estos 4 grados de libertad que tenemos definidos para el nodo A. ¿Qué pasa si hacemos equilibrio en el nodo B? El equilibrio en el nodo B se haría de la siguiente manera. Entonces, para hacer un poco más expedito el proceso, vamos a colocar las ecuaciones de esta manera. Ya sabemos que P le llamamos a las fuerzas aplicadas. Entonces, siguiendo el mismo orden, sería PXB, PYB, PMXB y PMZB, que van a ser igual a PXB, por ejemplo, aquí lo tenemos, sería igual a FXB de AB más FXB de BC. O sea, las fuerzas de miembro provenientes en la dirección X, tanto del miembro AB como del miembro BC, en el nodo B. Entonces FXB de AB más FXB de BC. Lo mismo vamos a decir para PYB, que es igual a FYB de AB más FYB de BC. FYB de AB más FYB de BC. De ahí PMXB, la fuerza aplicada, o más bien el momento aplicado respecto al eje X en el punto B, tiene que ser igual a el momento reactivo respecto al eje X en el punto B debido al miembro AB, o sea MX B de AB, más el momento reactivo, o sea, el momento a nivel de miembro respecto al eje X en el punto B de la barra BC. Eso sería M
y M. Sería M XB de AB más M XB de BC. Y finalmente PMZB es igual, o sea, el momento aplicado respecto al eje Z en el punto B tiene que ser igual a el momento de reacción debido al miembro AB en el punto B respecto al eje Z, o sea, MZB de AB más el momento o la respuesta de momento en el extremo B del elemento BC, o sea, MZB de BC. Entonces sería M y M. Y ya tendríamos las cuatro ecuaciones entonces de equilibrio correspondientes al nodo B. Vamos a colocar aquí. Entonces ya tenemos 8 ecuaciones, nos faltan las 4 correspondientes al nodo C. Aquí estarían las ecuaciones correspondientes al nodo C, al equilibrio del nodo C. Pxc es igual a fxc en el de la barra de C. Aquí está. P y C, la fuerza en Y en el nodo C aplicada, es igual a una fuerza en el miembro BC en el punto C en la dirección Y. FIS de BC. PMXC, o sea, el momento aplicado en el punto C en la dirección del eje respecto al eje X es igual, tiene que ser igual a el momento a nivel de miembro en el punto C respecto al eje X para la barra BC. Aquí está MXC BC. Y PMZC, aquí está, tiene que ser igual a la respuesta de momento del miembro BC respecto al eje Z en el punto C. MZC de BC. Entonces ya tenemos estas 4 ecuaciones correspondientes al nodo C. Correspondientes al equilibrio del nodo C. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos en realidad aquí, de hecho tenemos 12 ecuaciones de equilibrio. Y estas 12 ecuaciones de equilibrio son las con las cuales vamos a encontrar la relación fuerza-desplazamiento global. Y por lo tanto la matriz de rigidez ¿cómo lo vamos a hacer? A través de sustituir, bueno, o sea, a través de sustituir cada una de estas fuerzas, ¿verdad?
cada una de estas fuerzas de miembro las vamos a sustituir en esta ecuación. Y para ello pues ya tenemos ya escritas esas relaciones fuerza de desplazamiento a nivel de miembro. Entonces solo en realidad es un proceso de sustitución el que tenemos que seguir. Y lo importante es comprender que este es un proceso de equilibrio a nivel de nodo, el que nos va a proveer la relación global entre fuerzas aplicadas, ¿verdad? Y últimamente los desplazamientos en los grados de libertad, los cuales van a aparecer al sustituir estas fuerzas, cada una de todas estas fuerzas, con lo que aquí ya tenemos en las relaciones fuerza-desplazamiento para cada elemento.